Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuimos tan modernos, un espacio donde conversamos sobre personajes históricos que nos inspiran. Y hoy no les cuento la invitada que tengo de lujo, pero antes de presentarla, tenemos un programa imperdible hoy. Déjenme contarles que ¿dónde estamos? En Noi Vitacura. Encuentras salones versátiles, con luz natural y terrazas. Miren lo que es esto, por favor, una locura, una maravilla. Linda. Ideales para tu próximo evento. Hay una propuesta gastronómica de primer nivel, perfecta para reuniones corporativas, cócteles, celebraciones, en fin. Y hay una experiencia que combina elegancia con un servicio realmente personalizado, lo hemos experimentado. Así que en Noi Vitacura, más información y reservas acá en este QR, hasta el QR elegante de Noi. Así que no se lo pierdan. Dicho eso, entonces, déjenme presentarle a la invitada que tengo hoy. Directora de empresas, ex consejera de la Cámara de Comercio de Santiago, mentora en Mentores por Chile, directora de Make a Wish Chile, fundadora de Women Talk Chile, directora de Emprende tu Mente y profesora del MBA de la Adolfo Ibáñez. Qué placer tenerte conmigo acá, Paula Loyola, muy bienvenida. Hola, Le, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y qué rico estar acá con ustedes hoy. Y vamos a tener una gran conversación, ¿cierto? Un personaje... Espero que sí. Me voy a esforzar. Todo apunta a que sí. Vamos a tener una gran conversación porque además vamos a hablar de un personaje que es bien único, ¿cierto? Bien especial. Y de hecho quiero partir por preguntarte eso. Vamos a hablar de la gran Lee Miller, ¿cierto? Fotógrafa, modelo, etc. ¿De dónde vino tu atracción o qué te llamó la atención por este personaje histórico? Mira, en realidad como que ella, Lee Miller, es una mujer que ha sido un poco, yo diría, es poco conocida, es poco famosa, tampoco es como un personaje histórico de la talla de María Antonieta, Claro. Juana de Arco, que a lo mejor quizás tienen más mérito, pero yo creo que una persona que lo que más a mí me llamó la atención fue su valentía y también su vocación por dar a conocer algunas verdades, por mostrar algunas realidades, por abrirnos los ojos a ciertas cosas que a veces no son tan bonitas, no son tan perfectas y al contrario ella fue fotógrafa de guerra, entonces le tocó ser testigo de situaciones muy duras, así que ahí después te voy a contar pero por qué la elegí, pero en resumen es una mujer muy valiente. Súper. Es una provocación más que interesante para la conversación, ¿cierto? Oye, pero tú misma has tenido una carrera bien notable. Entonces, antes de meternos a hablar de Lee Miller, te quería preguntar por dentro de tu vida, ¿cierto? Empresarial, laboral, personal, ahora académica también, ¿cierto? ¿Tienes grandes orgullos que te parece que son destacables, que son notables para ti? Sí, mira, primero que nada me gustaría decirte como que me siento una mujer muy privilegiada. Como en realidad creo que ahora está es muy aspiracional el hecho de ser como ejecutiva y las personas miran ciertos referentes y como que a veces te ven como muy exitosa y la verdad es que el camino está, ¿cómo se llama? Lleno de también, o sea, dentro de situación como de privilegio, igual hay dificultades y no siempre todo resulta como a uno le gustaría, hay fracasos, hay aprendizajes que a veces a uno le cuesta más hacer, entonces yo en realidad creo que no sé, quizá uno de los logros que yo podría como comentarte es justamente como saber aprender de las cosas que no han salido tan bien. Otra cosa, bueno, que también me enorgullece es que de alguna manera creo que he estado como a los dos lados del escritorio. Ya. Yo en los inicios de mi carrera profesional trabajé en empresas como muy grandes, multinacionales o multilatinas, del sector de la banca, de telecomunicaciones, de retail, y la verdad es que y tuve una carrera como que partió muy joven, tuve suerte porque yo como que pude acelerar mi carrera siendo muy joven. Ya. Entonces llegué a cargos altos siendo muy joven. Y yo siempre digo que eso es una ventaja porque al final, o sea,
trabajé mucho en esa época, me acuerdo como de haber trabajado, no sé, hasta tarde en la oficina, fines de semana, pero en realidad yo también siempre digo que soy una Monday person. ¿Ya? ¿No? Cuando me preguntan cuál es mi día favorito de la semana, en verdad a mí me encanta el lunes porque y desde chica, como desde que estaba en el colegio, encontraba que el domingo era muy aburrido porque como que ya no, lo interesante el fin de semana siempre pasaba entre el viernes y el sábado en la noche, y ya el domingo era una lata porque en realidad no pasaba mucho y que ganas de que ya fuera lunes para ir a hacer lo que a uno le gusta hacer. Ya. Entonces a mí siempre me ha gustado y me gustaba ir al colegio de chica y de grande me gustaba ir al trabajo. Entonces creo que bueno, pude como acelerar mi carrera ejecutiva siendo joven, y después de eso di un salto como al otro lado del escritorio, como digo yo, que es el hecho de ser como independiente y poder, tuve primero una consultora unos años y después tuve una plataforma digital, de marketing digital, Ya. 6 años. Entonces ahí como que todo se derrumbó, Ya. porque ahí te das cuenta también, y es un ejercicio como muy que te enfrenta contra la realidad y lo duro que es emprender, porque hay mucho como también mito con respecto a como, no sé, uno ve las películas y ve como los startups en Palo Alto y Claro. todos juegan ping pong y lo pasan increíble y se tiran por toboganes, Claro. y la verdad es que, ¿cómo se llama? Emprender es duro, o sea, uno tiene que estar desde, no sé, para ir a vender la propuesta, para pagar los sueldos, para cobrar el valedista, para hacer la fila al banco, para pedir el crédito, para que te digan que no al crédito, para que, o sea, como para que te paguen a 120 días, y eso como que uno igual está dentro de todo en un ambiente privilegiado, pero aún así cuesta, y yo siendo emprendedora, después me arrepentí de muchas cosas que no vi antes. Por ejemplo, cuando yo era gerente, a veces me demoraba en aprobar facturas, por ejemplo. Ah. Y me demoraba porque me daba lata, porque tenía otras cosas que hacer, porque encontraba que era como que lata ponerse a aprobar facturas. Y al final después entendía que es súper importante, o sea, como Al otro lado de la mesa. al otro lado Claro. de la mesa, y Claro. habiendo experimentado en carne propia lo que es que te pagaran a 120 días, decía, ¿por qué hice eso? Entonces, es también como una enseñanza de humildad y de entender que el juego de poder cambia absolutamente. O sea, Claro. uno tiene mucho poder en la empresa y uno como emprendedor tiene cero poder. Entonces, es bonito ahora, y por eso me encanta ser directora de Emprende tu Mente, ponte tú, donde que es una corporación de apoyo a la innovación y al ecosistema de emprendimiento en el país, tanto emprendedores como empresas que quieren conectarse con los emprendedores y que quieren colaborar mutuamente. Yo creo que eso es súper, súper importante poder hacerlo, porque en realidad para que las empresas surjan, también alguien tiene que ser un poco empático y ponerse en sus zapatos, porque si no, no resulta el negocio. Claro que sí. Oye, así que eso. Aparte de trabajar hartas horas, ¿cierto? Como tú decías, para el logro de esta rápida carrera exitosa, digamos, desde muy joven, ¿tú sientes que hay algún principio o algún rasgo fundamental para ti que te ayudó en eso? ¿Algo que tú sostuviste siempre? O sea, bueno, en realidad, como te digo, que me encanta lo que hacía, siempre me ha encantado lo que hago, y aparte que yo creo que, o sea, me han gustado muchas cosas, como que yo creo que uno tiene, o por lo menos a mí me pasa, como tengo la capacidad de entusiasmarme por muchas, o sea, más de una cuestión, ¿ya? Y cuando me entusiasmo, por lo que sea que me entusiasme, le pongo mucho pino, ¿ya? Porque en verdad me camiseteo, en verdad me creo el cuento, en verdad creo que vale la pena, y en realidad me lo tomo súper en serio. Yo creo que eso me ayudó. Y también el hecho como de poder generar trabajar con más gente, generar equipo, generar eso de que todos tengamos esa misma gran motivación, como que no sea solamente algo mío o de la empresa, sino que ojalá encontrar la tecla de cada uno, que son distintas, porque la gente, todos somos distintos,
poder, creo que tengo esa habilidad también de empatizar y poder darme cuenta de qué manera como sumar engagement, ¿ya? Ya, Personal. O sea, no sé, ¿qué te motiva a ti? claro, ¿Cómo? Entonces, para que hagamos algo juntos, ya, pero ¿por qué tú lo harías y por mí? claro. Entonces, para que realmente sea significativo y para que realmente todos podamos poner ese extra mile, ¿no es cierto? Entonces, creo que tengo como también eso me ayuda como la capacidad de convocar y de entusiasmar a más personas por un objetivo. Porque Eso imagino es que te súper debe haber importante. pasado que tienes un grupo de gente y no todos necesariamente enganchan con el mismo objetivo. ¿Cómo logras alinear de alguna manera? No es tan fácil porque, no sé, en equipos grandes o diversos hay distintas edades, distintas motivaciones y también como creo que por una parte hay que entender los juegos de poder en la empresa, es importante, como la parte, yo creo como a mí me tocó trabajar, partir mi carrera en banca y después en telco y retail, que eran empresas, o sea, industrias donde todavía habían pocas mujeres. Mm, Entonces, era importante como entender los códigos de comportamiento cuando uno es minoría, ¿no es cierto? Como tienen que ser el doble de empático para poder descifrar qué es lo que está pasando. Entonces, te estoy hablando como a un nivel muy intuitivo, claro. porque en ese momento nadie me dijo eso, o sea, pero sí darte cuenta un poco, uno, hacia arriba, cómo es la dinámica de poder de la empresa y por qué la gente hace lo que hace y que hay algunos, no sé, yo me acordaba que miraba y decía, oh, este gerente eh, tiene harto ego y le encanta como, eh, no sé, como mostrarse Mostrarse, claro. y que lo vean y qué sé yo. Atribuirse el éxito, Hay ¿cierto? otra Claro. gente que es mucho más austera o más bajo perfil, pero sí le interesaba, por ejemplo, no, este otro gerente que es mucho más bajo perfil, pero sí él le interesa como avanzar rápido en esta eje, en esta variable. Entonces, al final, entender cómo se mueve hacia arriba creo que es importante en las organizaciones, sobre todo donde hay mucha, como las empresas grandes, hay política. Y hacia abajo yo creo que es importante dedicarle tiempo a las personas, o sea, a tu equipo. A mí me pasaba que si fue equipo chico o equipo mediano o grande, de alguna manera uno tiene que encontrar el tiempo para conocer con quién está Mm, trabajando, claro, y conocerlo significa saber un poco más de su vida, interesarse, preguntar más allá de los temas puros y duros del trabajo. claro. Yo creo que uno tiene que como jefe estar conectado con la parte humana de tu propio equipo. Entonces, eso, o sea, dedicarle tiempo a las personas creo que es importante para poder entender su motivación y para Claro, después también saber de qué manera invitarlos a ser parte de algo. claro. Sobre todo ante desafíos grandes, ¿cierto? Y bueno, conectamos con Lee Miller, que es un personaje, como tú dices, que es notable y al mismo tiempo no tan conocido como otros grandes personajes del siglo XX. Eh, y ella fue bien loco, porque ella parte desde el modelaje y termina en el mundo de la fotografía de guerra. Pero al principio como modelo, ¿cierto? Algo conversamos otro día. Tuvo algo fortuito, ¿no? Que Ujú. conoció a Condé Nast, que era El fundador de la revista Vogue. Sí, exactamente. po. Ella era, al parecer, muy bonita y cómo se llama por la foto y todo. Y la verdad, claro, que su papá era fotógrafo. Entonces, el papá de Lee Miller le enseñó la fotografía y también la usó a ella como modelo. Y cómo se llama. Ella después se entusiasmó porque conoció a Condé Nast, Mm, el fundador de Vogue, y él la llevó a la revista y fue una modelo muy joven, menos de 20 años, en Nueva York. Trabajó con varios fotógrafos y se hizo bien famosa en poco tiempo. Y de hecho se hizo súper famosa porque ella fue la primera modelo de carne y hueso de Kotex, que son Cotex, sí. las toallas higiénicas. Ah, no te Y en creo. su momento causó mucho revuelo en Estados Unidos que alguien
conocido se prestara para hacer imagen de una publicidad de toalla higiénica. ¿Y cómo era antes? No de carne y No, es que hueso era- no había, Ah, es no que había un no había, rostro. no había publicidad de eso, Ah, no se usaban, no se ponía una mujer con él, no ya, sé, pues no tengo, no ya. sé bien. O ponía ahí quizá Pero- el producto nomás. Claro, pero Mira. aparte que no sé si existían tantas variedades, o sea, no sé, yo creo que eran como las primeras versiones de ¿cómo se llama?, de publicidad de este tipo de producto. Entonces, pero ella, usaron una foto que ella había cedido los derechos, o sea, ella no supo hasta Ya. que salió en la publicidad, entonces ella, eso le hace a ella como un poco darse, como renegar un poco del ecosistema, de la publicidad porque en el fondo no tuvo mucho que quejarse porque ella había cedido los derechos de manera amplia, entonces no tenía cómo alegar el uso que hicieron de su foto. Ya. Entonces ella después de eso se sale como modelo, o sea, como duró muy poco tiempo, no fue una modelo que se quedara mucho en el sistema. Ella Ya. igual era un poco rebelde, por eso a mí también me Ya. gusta su personaje, porque es rebelde, yo también soy bien rebelde, entonces como que también en eso me identifico con ella. Y ahí ella se fue a vivir a París, y ella quiso ser como darle un vuelco a su carrera y hacia el lado más artístico, y estudiar fotografía, y ella fue musa y asistente de Man Ray, que es un artista Perfecto. y un fotógrafo americano que también estaba viviendo en París. Lo conoció en París. Lo conoció en París Ya, y de hecho fue pareja de él y todo. Y muchas fotos que se supone que le encargaron a Man Ray, al final las hizo Lee Miller, porque Ya. porque Man Ray estaba como más interesado en la parte de ser artista él y hacer grabados, pintura, y las fotos las hacía Lee Miller, pero tenía que firmarlas como Man Ray, porque Mira. trabajaba también para Vogue y para otras revistas de moda de esa época en París. Qué loco eso, ¿ah? Hay también una historia sobre una pintora en algún momento que firmaba los cuadros por el marido. Pero no era una práctica tan rara, lamentablemente. Marie Curie, le ha pasado Sí, a muchas Marie Curie, mujeres. bueno, Pierre Curie, claro. Sí. Originalmente le dan el premio Nobel a él nomás y él tuvo que decir que fuera con el señor, increíble. Oye, y ella entonces termina siendo, además, parte del círculo de los surrealistas, ¿cierto? De amiga de Dalí, amiga de Picasso. Sí, ella se metió en toda la onda muy artística de París, de la preguerra, previa a la Segunda Guerra Mundial, y se relacionó mucho, incluso participó en una película como actriz, y está muy metido en los movimientos, el dadaísmo, Sí, el dadaísmo, claro. y cómo se llama, que estuvieron de moda en esa época. Y en este ambiente como bastante liberal, bastante bohemio, creo yo, y sobre todo como muy, donde el arte era la motivación de vida, digamos. Claro. Así que ella estaba muy... Y de hecho ahí ella conoció después a un crítico y coleccionista de arte inglés con el que se casó finalmente. Penrose, ¿no? Sí, en ese ambiente, sí. Y que de hecho era Sir Penrose. Sir Penrose. Sí, que llegó a tener él una colección de arte muy importante, que la donó incluso parte de ella, hay un museo ahora, y también hay obras de su colección que las donó a importantes museos del Reino Unido. Era un artista o sea, un coleccionista bien importante. O sea, tenemos una mujer que es de muy joven, ¿cierto? Muy atractiva y que se hace famosa entre el Cotex, la revista Vogue, después se va a París, se hace amiga de Dalí, de Picasso, después este coleccionista, y resulta que de pronto, porque hasta acá lo que admiramos es el salirse de las normas, la valentía, el arrojo. Más que la valentía, yo diría como la rebeldía. La rebeldía. Sí, y de jugársela también por su idea de ser una fotógrafa con propuesta. Claro. Ella que exponía su fotografía, Claro. como que también quería darle un valor artístico a lo que ella estaba haciendo como fotógrafa. Perfecto. Y resulta que de repente hace algo que es más extremo todavía, ¿no? Se dedica a la fotografía de guerra. Sí. Ella se fue después con Penrose a Londres, y se puso a trabajar para Condé Nast, para Vogue en Londres. Y luchó mucho para que Vogue la mandara al frente, a la guerra. Ya habiendo estallado la Segunda Guerra, ella luchó mucho y tuvo muchos problemas, y al final
Vogue Londres no fue capaz, o no quisieron o no se consiguieron la credencial de corresponsal de guerra para ella, que era lo único que quería. Ella quería ir a cubrir la guerra como corresponsal, ¿cómo se llama?, de fotoperiodismo para Vogue. Y entre que los jefes de Vogue en Londres como que no estaban tan de acuerdo, pero además tuvo problemas con la burocracia en Inglaterra, y finalmente ella decide postular por ser americana. Ella era americana, entonces se consigue por su cuenta, como ciudadana americana, un pase de corresponsal de guerra para poder ir a la guerra. Y obviamente su marido se opone, todos se oponen, Vogue se oponía, pero ella finalmente se va igual, y ella fue corresponsal de todo lo que es la última parte de la guerra en Francia y en Alemania, y le tocó ver todas las atrocidades que dejó en el fondo todo el fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial. Los campos de Mundial, concentración, todo eso. y claro, todo lo que no se sabe. Ella pudo fotografiar cosas de las cuales no había conciencia en el mundo occidental. O sea, todo esto de dónde iban los trenes, para qué lugares, cómo eran los campos de concentración, los hornos, las, no sé, montañas de cadáveres, todo eso que nadie había visto realmente y que nadie quizás quería ver. Ella fue y lo fotografió. Y lo fotografió con una, o sea, ahí yo digo que es súper valiente, porque ella quiso ver y quiso mostrarle al mundo la cara más fea de la guerra, la cara realmente más fea. Y entre medio también algunas anécdotas, pues ella llegó a Múnich, a la casa de Hitler, justo el día en que Hitler se suicidó, que ya no estaba ahí, pero ella tomó una fotografía. Ella tenía un amigo americano de la Life, que también era, ¿cómo se llama?, corresponsal de guerra, y ellos tomaron muchas fotos de lo que fue, ¿cómo se llama?, como lo que quedó del Tercer Reich y de todo el desastre, y fueron junto a muchas partes, incluida la casa de Hitler. Y ahí hay una foto de Lee Miller que se la tomó su amigo, latina. De Hitler, y con ahí las botas con barro, las botas con barro y todo. Es bien impactante esa foto. Esa foto es bien impresionante, sí. Así que, y ella después estuvo cubriendo la posguerra también, todo no sé, las ejecuciones de guerra que hubo posterior de los oficiales de la SS. Un montón de imágenes súper duras, o sea, crudísimas de la guerra. Y cuando regresó a Londres, una de sus grandes frustraciones fue que no le quisieron publicar las fotos en Inglaterra. Ah, ¿por qué? Porque lo encontraron las fotos eran terribles. Muy fuerte. Entonces lo encontraron muy terrible, y Vogue se negó a publicarla. Entonces, al final, el que los publicó fue Vogue en Estados Unidos. Y después se publicaron en el MoMA, y después sí se publicaron, pero en su momento ella estuvo muy frustrada porque su revista, su casa editorial, no le publicó ninguna de sus fotos. Claro. Así que igual fue... Oye, mira, tenemos acá una sección, que aquí la magia de la televisión, en vivo. Estamos esperando ahí que viene. Lee Miller first achieved recognition as a roaring 20s-era Vogue model and cover girl, and would later serve as muse for some of the 20th century's most renowned artists. But it was her work on the other side of the camera that left an even more powerful legacy. A unique photographer with a very distinct surrealist style, Lee Miller shot memorable portraits featuring many iconic figures of her time, from Marlene Dietrich and Charlie Chaplin to Salvador Dali and her good friend, Pablo Picasso. Later, as a pioneering war correspondent during World War II, she documented some of the most honest and devastating stories of the atrocities of the Nazi regime, up close.
After a chance meeting with the publisher Condé Nast in 1927, a then 20-year-old Elizabeth Lee Miller of Poughkeepsie, New York, saw an Art Deco-style version of her face adorn the cover of Vogue magazine. Eso para que también la gente que va a estar viendo el programa después vea Buenísimo, me Vea encantó. las ¿Dónde lo imágenes, pillaron? ¿cierto? De ella. Demasiado bueno. Bueno, hay que ver la película también. También. Es Bueno, buenísima. hay una película, ¿cierto? Sí. Con Kate Winslet. Sí, ¿ya? es buenísima, es buenísima. ¿Retrata bien dirías A tú? mí me gustó y me Ya. gustó también por el twist que hace, porque yo te conté que hay una cosa que también me llamó mucho la atención, es que no quiero ser spoiler, pero tengo Spoilea nomás, no te Ya. preocupes. Lamentablemente voy a tener que spoilear un poco, pero típico mío. Típico, tú spoileas todas las películas. Eso me dicen, pero yo encuentro que no. Bueno, Pero el que no, quiere no. spoiler, adelante acá, 30 segundos del podcast. Es un poco ella, cuando después de la guerra volvió y todo, y ya terminó todo, se quedó embarazada. Se casó, en realidad antes vivía con su marido, artista, o sea, coleccionista y curador, y que él también trabajó en la guerra era un experto en camuflaje, como era artista, hizo todos los camuflajes de la maquinaria de guerra del ejército inglés. Ya. Así que también trabajó en la guerra él, pero desde Inglaterra. Y ella se olvidó completamente de la fotografía cuando fue mamá. Y nunca más quiso volver a eso. De alguna manera también tuvo como, al parecer, un estrés postraumático. Y la verdad es que a mí me llamó la atención, no sé si habrá sido realmente así tal cual, pero que ella como que no fue capaz de compartir con su hijo lo que le había pasado en la guerra. ¿No le contó al hijo nunca? Al parecer no fue Ah, capaz mira. de contarle. Y el hijo, después ella murió en el año 77, organizaron exhibición y todo, pero él se enteró muy tarde, o incluso después de muerta ella, de todo lo que su mamá había hecho en la guerra y todas las cosas que le había tocado como cubrir y vivir y qué sé yo, porque ella no Él fue, encontró algo, ¿no? ella no fue capaz de contarle. Ya. Entonces, yo creo que eso también habla un poco de como mamá, de repente, no sé si bien o mal, pero uno siempre trata de proteger a los hijos, de evitarles traumas, o quizás el no compartir esas cosas tan crudas que ella le tocó ver y fotografiar y que quiso hacerlo, pero después se dio cuenta que a lo mejor como a su hijo no quería Claro. ¿cómo se llama? Exponerlos, ¿no? Exponerlo, Claro, eso, sí, buen claro. punto. Sí, así que eso también me llamó harto la atención de su historia. Súper. ¿Y eso era spoiler de la película? No, igual véanla, está súper buena. ¿Tú salís del cine diciendo que el Titanic se hunde? ¿O no? No, Ya, ok. no. Bueno, ya, pero eso todos lo sabemos antes de entrar a la sala, ¿no? Ese no es tan spoiler. No. Ya. Así que bueno, recomendadísima la película de Lee Miller, ¿cierto? Con Kate Winslet. Y bueno, una historia que además que es muy curioso porque irse a meter ahí a la guerra, ¿cierto? Tiene esta dimensión de, primero, ¿por qué? ¿Por qué exponerse a la Sí, crudeza, no tenía ¿cierto? ninguna necesidad. Ninguna o sea, necesidad. Y al mismo tiempo, este toque artístico, lo que tú dices, no solamente encontrar la casa de Hitler, sino que además meterse a la tina, que si yo hubiera estado ahí, a lo mejor me daba para sacar la foto, pero no se me habría ocurrido bañarme ahí. O es que ella era artista, Claro, claro. Lo llevaba en su pena. Qué increíble, ¿eh? Sí, Qué sí. increíble. El otro día comentábamos con alguien que, claro, o sea, como hay un tema, una chispa que es tan humana que tiene que ver con eso, con el genio humano. Y hablando de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que hasta qué punto como que la inteligencia artificial nos puede reemplazar o superar o qué sé yo, pero hay algo creo que es intrínsecamente humano y que tiene que ver con ese toque tan personal Sí. que le dan los artistas y por lo cual uno se emociona, porque una foto, como dices tú, si quizás tú o yo vamos y sacamos una foto de esos mismos lugares, quizás no habrían generado el impacto que generaron las fotos que ella tomó, porque Claro. ella tenía una sensibilidad súper especial, súper Claro. particular. Leí tu columna. Para cuando salga este episodio va a haber pasado un tiempo de la columna, pero
si la encuentran. ¿Dónde se le publica? ¿En el En el financiero? diario financiero. ¿El financiero sobre Se inteligencia llama artificial? Genio, Mentiras y Video. Eso es para el otro podcast que vamos a sacar, vamos a hablar de inteligencia artificial porque es un tema apasionante, ¿cierto? Sí. La vinculación entre la creatividad, Exacto. la inteligencia artificial, maravilloso. Oye, y ahora Paula, cuando vemos la vida de ella, ¿cierto? De Lee Miller y la carrera, y rescatamos estos rasgos, ¿tú crees que algo de eso es aplicable a las empresas, a los negocios, la vida de compañías, etcétera? Sí, yo creo que sí. O sea, igual lo pensé harto cuando me hiciste ese como punto que habláramos de la empresa en base al personaje. Y yo creo que es como la capacidad de querer ver, ¿no es cierto? Yo creo que ahora, justamente en tiempos donde está todo, hay tanta incertidumbre, está todo tan desafiado, hay tantas cosas que están pasando en forma simultánea, que están rompiendo los órdenes que estábamos acostumbrados a dar por sentado, no sé, el equilibrio, Oriente-Occidente, el tema de las guerras, el tema de, no sé, la tecnología también como ha ido irrumpiendo y cambiando los modelos de negocio, que yo creo que hay que querer ver, hay que querer, y aunque a veces no sea tan cómodo o tan lindo, yo creo que tenemos que autodesafiarnos, tener esa valentía de decir, de preguntarnos, bueno, realmente qué está pasando, por qué está pasando, llegar quizás también a las bases, ya entender bien entender bien una empresa y su ventaja competitiva pasa por haber visto muy bien el entorno, lo bueno y lo malo. Entonces, creo que en ese sentido, como esa capacidad de estar conectado, y fíjate que encuentro yo que no es tan común a veces. Nosotros estamos muchas veces en estos ambientes como privilegiados, estamos acá hoy día, pero querer salir a la calle, querer ver lo que sucede en el transporte público, no sé, en el centro, en las tiendas, en las poblaciones, en los lugares donde están también los consumidores de los productos y los servicios que hacen las empresas, que entregan las empresas. Eso como querer ver no es tan común. A mí igual me llama la atención que todavía... ¿cómo se llama? Algunos estamos desconectados, y yo mismo, o sea, tampoco, o sea, creo que es fácil desconectarse. Tenemos que hacer el ejercicio consciente de, ¿cómo se llama? De entender bien las motivaciones que hay detrás de las personas y por qué pasan las cosas. Que no nos pase eso, como no nos dimos cuenta, o ¿por qué se quejan? Y sin experimentarlo es difícil, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que hay que querer ver. Hay que querer ver. Hay que querer ver. Claro que sí. Sí, como Lee Miller. ¿Ah? Como Lee Miller. Exactamente, exactamente. Ahora, tú misma has tenido una carrera bien variada, ¿cierto? Porque has estado involucrada en diferentes proyectos, por decirlo así, ¿cierto? Académicos ahora con la Adolfo Ibáñez, en Make-A-Wish, ¿cierto? Tú fuiste ejecutiva de Telefónica en áreas de marketing, ¿cierto? ¿Siempre hubo un interés en ti en la diversidad de proyectos o se fue dando circunstancialmente? Mira, se fue dando y no. O sea, ¿Ya? como yo me acuerdo que hice parte de mi MBA en Kellogg, en Estados Unidos, el año 96, así, en la prehistoria, literal el siglo pasado. ¿Ya? Y ahí había una cuestión que se llamaba el Career Management Center. ¿Ya? Yo lo encontré como, wow, así como, era bien joven en esa época, tenía menos de 30 y como que, y ellos te hablaban mucho de como que uno tiene que realmente planificar su carrera. Y tiene que estar siempre pensando qué va a ser de aquí a 2 años, que aquí a 5 años, aquí a 10 años. Y yo tengo ese chip que siempre me estoy pensando qué va a pasar de aquí a 10 años. Tengo esa cuestión, ¿sí? ¿Ya? siempre desde que era muy chica, siempre me estoy imaginando. Después, obviamente, ni me acuerdo o no se cumple o da lo mismo, pero siempre me estoy imaginando qué va a pasar aquí a 10 años. Y creo que, por una parte, sí,
de alguna manera yo diseñé mi carrera, pero también creo que entre medio pasan tantas cosas, no sé, fui mamá, aparecieron oportunidades en otras partes, no sé, en Perú, que nos fuimos con mi marido, ¿cómo se llama? 3 años, que eso no estaba en el libreto, pero finalmente, como entre lo que uno planifica y también estar abierto a lo que la vida te puede ir Claro. ofreciendo, ¿no es cierto? Y cómo aprovechar las oportunidades. El hecho de emprender también, me acuerdo que al principio fue como mucho más intuitivo y después le fui encontrando como el gusto a ser independiente, a crear cosas nuevas. Entonces, creo que hay que las dos cosas, como planificarlo y también querer estar abierto a lo que la vida te puede ofrecer y buscar las oportunidades finalmente también. También hay algo de querer ver, ¿cierto? Lo que la vida te trae. Exacto, Sí. exacto. Y sobre todo también que poder reinventarse, porque yo creo que ahora vamos a vivir probablemente muchos años más que nuestros padres o que nuestros abuelos, y vamos a tener que reinventarnos a lo largo de la carrera y de la vida profesional. Entonces, nadie va a estar eternamente en ninguna parte. Entonces, Claro. tenemos que tener esa capacidad más polivalente de estar aquí, estar allá, colaborar a veces en algo, no sé, pues tú me decías, el directorio de Make-A-Wish, que es una fundación, es un directorio donde todos los que estamos ahí estamos obviamente pro bono y uno lo hace feliz porque también quiere devolver algo de lo que ha recibido y cómo se llama, pero al final todo te colabora también en armar al final un perfil y una propuesta como profesional y como ejecutivo y como persona. Oye, y esto se sale algo del libreto, digamos, de Lee Miller, pero dado lo que conversaste, lo que me comentaste, los desafíos, ¿cuál crees tú que es el gran desafío para la gente en las compañías hoy? Esto que, dado que además ha estado, ¿cierto?, la conversación de inteligencia artificial, del futuro, de experimentar lo que otro experimenta, empatizar, ¿cierto?, etcétera, querer ver. ¿Qué crees tú que es lo más difícil hoy como desafío para los que estamos en la vida empresarial hoy, para el futuro? Es una pregunta grande. Está grande, me excedí. Bueno, muy humildemente, creo que estamos en una época en que tenemos que plantearnos seriamente también el tema de la colaboración, ¿ya? Más que nunca, yo creo que se está demostrando que tenemos que, cualquiera sea la industria, cualquiera sea la empresa, estar dispuestos a colaborar. Ya esa cuestión de que para que a mí me vaya bien, ojalá que al resto le vaya más o menos, Claro. o que ojalá seamos solo algunos poquitos los que nos beneficiamos, creo que está totalmente out. Claro. Actualmente necesitamos, el país necesita, obviamente, retomar la senda del crecimiento y la única forma de lograrlo es que nos pongamos de acuerdo y podamos buscar esos puntos de unión, buscar esos puntos donde en realidad el win-win, que sea bueno para todos, Claro. Y que de alguna manera también podamos, para innovar, para tener mejor gobernanza, para poder tener mejor cadena, toma de decisiones en la empresa. Está claro que el paradigma actual es la colaboración. Y eso tiene como hartas implicancias. Pues, el chico colabora con el grande, o sea, la corporación con la pyme, Sí, o con el emprendimiento, claro. el mundo público con el mundo privado. Yo creo que Claro. actualmente los gremios, ponte tú, están haciendo súper buena función de unir y ser puentes entre ¿cómo se llama?, el mundo público y el privado, y darse cuenta que hay un rol ahí muy importante de los gremios. Hay un rol también muy importante, creo yo, entre también las personas que es, por ejemplo, hay mucha gente que es mentor, coach, que se dedica o da parte de su tiempo para también ayudar a otro. No sé, hay las redes de mujeres también de networking que son importantes, donde yo participo en algunas donde todas se ayudan. Es increíble, así como
cualquier cosa Mm. relacionadas con temas profesionales o de trabajo, pero increíble de repente así, hasta la más inesperada sale con alguna idea o una ayuda o qué sé yo. Sí, yo creo que hoy día se trata de eso, de mayor colaboración. Fíjate, eso de la colaboración, el empatizar, el compartir aprendizajes también, Sí, pues y ¿cierto? para innovar también, Claro, yo también, creo que es también. súper importante. Versus esto de que yo y mis cercanos nomás sabemos algo, entonces, sobre todo en esta era. Incluso, bueno, como te decía, la inteligencia artificial daría para otra conversación muy larga, pero el compartir los descubrimientos, hallazgos y aprendizaje de cada persona ayudan un montón. Sí, pues, para que todos seamos un poco más inteligentes, si al final se Exactamente, trata de eso. una inteligencia colectiva, ¿cierto? Exacto. Oye, para ir cerrando, otra pregunta fuera del libreto, Ya. pero se me ha parecido con la conversación. Si la Lee Miller hoy día postulara a una empresa a la que tú eres la CEO, digamos, Wow, me ¿en encanta. qué cargo la contratarías ahí? ¿O te lo imaginas? Chuta, de todas maneras tendría que estar ahí como on the edge, así como ahí en la parte como, no sé, como gerente del CBC, no sé, el Corporate DC, así Ya. viendo las cosas nuevas, mirándola. Si fuera una empresa así grande como CMPC o como Copec, de todas maneras estaría en la parte de Corporate Venture Capital, yo Ya. creo, hasta ahí mirando las nuevas, ¿cómo se llama? Startups que están innovando y que están ahí con ganas de que pasen cosas nuevas y descubriendo y mirando, no sé, yo creo, estaría por ahí, ¿o no? Y bien de terreno también, ¿cierto? Claro, exactamente, súper en terreno. No encerrada solamente en una oficina, sino que No, combinando... ¿ah? No, ahí mirando dónde poner las lucas. Oye, y interesante, porque la conversación que hemos tenido, un personaje que tiene una vida tan particular, que al mismo Distinta, tiempo, ¿no? ¿cierto?, distinta, que yo también me quedo con algo que conversamos en la segunda mitad, como, entre comillas, innecesario, o sea, yo no tenía ninguna necesidad de haberse salido del espacio, no sé, de comodidad, estaba en un espacio Súper donde sí, ya de tenía un comodidad, nombre, ¿cierto? sí. Yo tenía un nombre Salir de su zona de confort de todas maneras. para irse a algo tan extremo, digamos, ¿cierto? Sí. Y para exponerse emocionalmente a lo que se expuso, entonces, Sí. personaje bien notable, ¿no? Sí, yo creo que eso es como también su gen un poco rebelde, ¿no? Como de ir a meterse a la pata de los caballos. Sí. Igual me identifica un poco. ¿Ah, sí? ¿Estáis buscando el meterte los patas de los caballos? No, pero como que me acuerdo de chica, así como decían, no te vayas para allá, no se meta ahí, no sé qué. Y ahí va y se más me dan ganas de ir, o sea, ¿o no? Hay que hacer psicología inversa contigo. Como, anda a meterte ahí para que no vaya. Claro, exactamente, qué atro. ¿Qué otro? Oye, qué gran conversación, gran personaje, gran carrera, además que estás llevando. Encuentro más admirable tu capacidad de vincularte en diferentes espacios, ¿cierto? Antes de pasar a la última sección, si alguna vez quieres hacer un evento, Ya. ¿cierto? Bueno, Acá. hablamos además que te gusta, ¿cierto? Sí, sí. Tiene ahí un Me cierto- encanta el NOI. Me encanta Sí, tengo súper buena onda con el NOI. ¿Viste? Mejor que lo que iba a decir, con eso ya está todo dicho. ¿Ah? Es cierto. Oye, pero acá hay, bueno, como hemos visto, ¿cierto? Luz, natural, espacios, ideales para un evento, además que tiene una propuesta súper de alto nivel, gastronómica, te organizan todos los servicios, lo hemos experimentado acá. Salones muy versátiles, ¿eh? Bueno, acá estamos en la terraza, ¿cierto? Está la piscina acá, la gente no lo ve en la Vamos a casa, hacer un pero- congreso acá de la Cámara de Comercio ¿En serio? de Santiago, sí, Ah, pero mira, con la Asociación de Empresas Creativas ya, y también con va a ser el 7 de octubre sobre creatividad y sostenibilidad. ah, Sí, va a mira, estar súper bueno acá en el mira, NOI. fantástico. Así que, Cuando sí, salga los este salones episodio son quizás increíbles. ya ha pasado, Ah, ya. pero Ya. o hicimos ya el evento Ya. o se va a hacer. Ya, Una de bueno. dos, ¿ya? No, pero me han dicho que los salones son increíbles. Son así maravillosos. que, sí. Oye, hemos visto acá en el -1, en el piso principal, acá estamos en la terraza, ¿cierto? Así que, bueno, pinchen acá. Con la ANDA también. ¿Con quién? Con la ANDA, con la Asociación de Empresas Creativas y con la Cámara de Comercio de Santiago. Es el Congreso de Es Creatividad. un congreso con los tres, Creatividad y Sostenibilidad. y acá no hay Vitacura. Entonces, si quiere hacer más congresos como el que va a hacer Paula, entonces pincha acá, ¿cierto? Y tiene más información, las reservas, etcétera. Oye, bueno, antes de terminar, ¿algo más que te parezca, para ir cerrando, algo que te parezca notable, así como ya después de todo lo que hemos conversado, que tú decís, Lee Miller
No, mira, en realidad darte las gracias porque uno como que en pocas ocasiones tiene la posibilidad de compartir algo más personal y como salirse un poco del guión, así como, todo, como hablábamos al principio, todo tan perfecto, como tan como by the book, ¿no es Claro, cierto? Como estructurado, ¿no? como tiene que ser en la universidad cuando uno hace clases en MBA. Pero, pero creo que donde más uno aprende es justamente en instancias como esta, como que te muestran ese que lado quizá un poco más humano. Así que te doy muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Encantado. Pues, y de hecho con el equipo te queremos hacer un regalo, ¿no? Mm. Que es aquí las vidas de Lee Oh Miller. my God, Oh my God. me muero. Es que, ay, me lo voy a leer ahora mismo. Y O es sea, escrito por Anthony Penrose, el hijo. claro, ¿viste? Es que ahí vamos a entender, ahí después, entrevístame después de nuevo para Ya. ver lo que piensa el hijo, porque ahí vamos a ver bien cómo fue todo. No con se su pierda hijo. acá la segunda parte de la entrevista sobre vamos a hablar de Penrose Jr. Wow. Con Paula. Es maravilloso. Qué lindo, se pasaron. Lo que buscamos justamente en estas conversaciones es inspiración, ¿cierto? Sí, gran Son regalo. personajes que Maravilloso. de repente tienen ciertos flachazos que uno los sacan de la Mm. estructura del día a día, que en los trabajos nos meten muchas veces en lo cotidiano, y hay gente como esta que nos permite de repente despertar, salirnos un poquito de la ruta predefinida, ¿no? Así que ha sido un placer que seas la invitada de esta conversación, Paula, así que muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias a ti, Ale, y a PGX. Y a PGX, porque no me presenté al comienzo, efectivamente. Gracias por la cuña. Sí. Yo soy Ale Baza, socio de PGX, así que ¿Se dice en castellano? ambas funcionan, pero lo hemos Lo dicho, dije muy ciútico, PGX. está perfecto. Ya. Es que estamos hablando de Lee Es que Miller. suena bien, ¿o no? Sí, Lee Miller, Penrose, PGX, yo creo que No Hay Ya. Hotels, todo funciona perfecto, ¿cierto? Lo bueno es que es bilingüe. Lo bueno es que es bilingüe. PGX también funciona bien. Así es, qué bueno. Bien, pues estamos cerrando un nuevo episodio de Fuimos tan modernos, porque entender el pasado no es nostalgia, es estrategia. Nos vemos pronto.